Hola, buenas noches, mi nombre es Willington Mosquera, estudiante de la UNAD, sede de Cali. Voy a explicar el ejercicio de ecuaciones de movimiento de un sistema físico. A mí me tocó la letra C, que es análisis de resultado experimental. Rápidamente, la letra C nos decía que un grupo de estudiantes deseaba determinar el coeficiente de fricción estático y dinámico de tres bloques con la misma masa en un plano, en un plano inclinado mediante unos ángulos de inclinación que nos dan. ¿Sí? Entonces este es el diagrama de cuerpo libre y estos son los ángulos críticos para cada uno de los bloques. Decía que a partir de montaje, descrito, los datos obtenidos, realicemos el diagrama de cuerpo libre y planteemos las ecuaciones de movimiento según la ley de Newton para determinar coeficiente de fricción estático de cada uno de los bloques, que describa cómo afectaría a la masa del bloque el valor del coeficiente estático, el coeficiente de fricción estático de la masa del cuerpo, y que proponga un ejemplo que se aproveche este ejercicio. En el desarrollo vemos que se plantea el diagrama de cuerpo libre, donde se explica que cada una de las flechas que significa que esta es la fuerza normal, la fuerza que siempre va a estar, la que va a encontrar el bloque, la fuerza de fricción estática, que es el coeficiente de fricción estática por la fuerza normal, la que va en el sentido de la caída del bloque, es mg por seno del ángulo, la que va hacia abajo es el mg por coseno del ángulo, que son los ejes, y esa que forma un ángulo con esta sería la masa del bloque por la aceleración. ¿Por qué por la aceleración? Porque como si esta la estuviéramos utilizando, tocaría usar gravedad, entonces esta le daría movimiento, pues a su vez dando aceleración. Bueno, en el bloque de plano inclinado actúan tres fuerzas: peso, fuerza normal y fricción estática. Tenemos que tener en cuenta que pues el peso actúa en dos componentes, que es el perpendicular al plano y paralelo al plano. Por eso trabajamos con estas fórmulas. ¿Listo? La ecuación de Newton dice que antes del movimiento, porque pues estamos trabajando la fuerza estática, que es cuando no hay movimiento, esto nos tiene que dar cero porque el bloque está en estado de reposo, y que el perpendicular en el eje Y es la fórmula igual a 0. Nos dice que la fuerza normal es igual a mg por coseno del ángulo. La paralelo del x es esta, diciendo que es igual a 0 y que la fuerza de fricción estática es mg por seno del ángulo. La fricción estática máxima es igual al coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Sustituyendo, pues el valor de fuerza de fricción estática es igual a el coeficiente de fricción estática por la fuerza normal, que es este. Como no tenemos aceleración, no usamos gravedad, entonces podemos cancelar mg con mg y nos queda que esto es igual a tangente del ángulo. Así procedemos a calcular pues cada valor que nos dan en la tabla, que es 20 grados, 25 y 28, tangente de cada ángulo nos da estos valores. Nos pregunta que si dependía la masa en el ejercicio, pero no depende, porque en ambos lados de la ecuación esta masa se cancela, por lo que dije anteriormente, pues no hay movimiento, la masa está acompañada por la gravedad, y la gravedad, si existiera gravedad, existiera aceleración y a su vez movimiento. Si la masa aumentara, pues la fuerza normal aumentaría, y pues la fuerza de fricción con la que se mueve el objeto también. Entonces la componente del peso que la tira hacia abajo aumenta en la misma proporción, solamente si la masa aumentara. Eso a su vez mantiene el ángulo crítico constante, que son los ángulos críticos constantes, son los que nos dan en la tabla. El ejemplo que di fue el de la banda antideslizante en cualquier superficie, en escaleras, en piso. ¿Por qué? Porque la rugosidad de la superficie eleva el valor del coeficiente de fricción estática entre el zapato y el suelo. Esto da seguridad al caminar, incluso si el ángulo está inclinado o está húmedo, evitando que el peso o la componente del peso sea mayor a la fricción estática máxima, evitando que el sujeto se caiga. Hay muchos más ejemplos, pero pues ese fue el ejemplo que vi. La situación 2 dice que tenemos que hallar el coeficiente de fricción dinámico. El anterior era estático, ahora está dinámico. Tenemos que trabajar con las mismas fuerzas, el mismo peso, pero ya es con fricción dinámica. Decíamos que la fricción dinámica
tenía otra especie de ecuación, ya, pero todas dos trabajan en paralelo al plano y para el plano perpendicular y paralelo. Con la ecuación de Newton nos da los mismos resultados, pero en esta ocasión debemos usar gravedad con la masa. ¿Por qué? Porque hay movimiento. Si simplificamos, cancelamos masa y nos queda gravedad por seno del ángulo menos el coeficiente de fricción dinámica por gravedad coseno del ángulo. Se debe usar aceleración con la fórmula de la cinemática, que sería la que está acá. Simplificando, sería aceleración igual a 2 por distancia sobre el tiempo al cuadrado. Si despejamos esta ecuación, que es la de fricción dinámica, decimos que es igual a gravedad por seno del ángulo menos A sobre gravedad coseno del ángulo. Si calculamos los coeficientes de la tabla 4 que nos dieron, acuérdense que hay que usar gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Para cada tiempo tenemos una aceleración y nos dice que aceleración es A igual a 1.6 sobre tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Porque 1.6 es 2 por la distancia que nos dieron, la distancia eran 0.8 metros. Eso da 1.6 sobre el tiempo al cuadrado, que es 0.87 al cuadrado, eso nos da. Y el coeficiente de fricción es 9.8, que es la gravedad, el valor de la gravedad por el seno del ángulo, que era 30 grados, que nos dieron al principio del ejercicio. ¿Sí? El movimiento es más difícil iniciar que mantenerlo porque el coeficiente de fricción estática es mayor al dinámico. Cuando el objeto está en reposo, en las condiciones actúan con mayor fuerza. ¿Sí? La relación que existe entre ambas es que todas dos actúan sobre 3 fuerzas: peso, fuerza normal y fricción.